decíamos que teníamos una relación que correspondería directamente de cada una de las fuerzas axiales hacia las distancias del centro de gravedad que nosotros estaríamos calculando. Al parecer, pues estos problemas lo que nos darían sería una solución o una supuesta solución para encontrar y en este caso, nuestras variables de las fuerzas axiales para poder así determinar cada uno de los valores de ellas. También decíamos que las fuerzas axiales que estén hacia la izquierda del centro de gravedad van a ser negativas o estar hacia abajo, y las fuerzas axiales que estén hacia la derecha del centro de gravedad, decíamos que iban a ser positivas o que iban a ser hacia arriba. ¿Cómo encontramos las fuerzas axiales? Pues hacíamos sumatoria de momentos con respecto al origen, encontrábamos una ecuación y a partir de la relación que teníamos en la parte superior, pues así hacíamos una sustitución transitoria con estas variables y a partir de ahí encontrábamos nuestro primer valor que iba a ser 1.44. Ok, teóricamente en eso nos quedamos, ¿va, compañeros? Averiguando nuestras fuerzas axiales. ¿Qué nos tocaba ahora? Para que nosotros pudiésemos de alguna manera realizar el diseño estructural de los marcos dúctiles que tenemos en pantalla, pues nosotros tendríamos de alguna manera que encontrar no solo la fuerza axial A3, porque las fuerzas axiales son estas, ¿va? Nos hace falta encontrar A2 y A1. A2, si ustedes ven, está representada en la ecuación número 2, que está en función del valor de la fuerza axial número 3. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es decir que tenemos que sustituir a 3 en la ecuación número 2. La ecuación número 2 iba a ser A2 es igual a A3 dividido 3. Si sustituimos el valor de A3, nos quedaría 1.44 dividido 3. Si nosotros dividimos 1.44 dentro de 3, ¿cuánto nos da, compañeros? ¿Alguien ahí que me pueda colaborar con ese cálculo? 0.48. Ok, gracias, Lester. Entonces, sabemos que A2 es igual a 0.48. Y entonces aquí obtenemos nuestra tercera fuerza axial, o nuestra segunda fuerza axial, perdón. ¿Qué nos quedaría de alguna manera? Tenemos A3 y A2. Ahora tenemos que calcular A1, ¿va? ¿Cómo hacemos el cálculo de A1? Pues eso es sumamente sencillo. Tenemos que agarrar nuevamente estas relaciones que tenemos por acá. Y tenemos que relacionar A1, ya sea con A2 o con A3. Al final no importa el valor o si la relacionamos con una o con dos, pues el valor siempre va a ser el mismo, dado que estas distancias con el centro de gravedad y las fuerzas axiales guardan una misma correlación con respecto a sus valores. En este caso, por estar pegados, yo voy a conceder el poder a encontrar el valor A1 mediante el valor de A2. Quiere decir entonces que tengo o que voy a tener la ecuación que A1 es A8 como A2 es A2, siguiendo específicamente esta relación que tenemos por acá. ¿Qué tendría que hacer? Entonces acá yo tendría que despejar para A1 y me queda que A1 es igual, 8 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando 8 a 2 dividido 2, ¿va? Y 8 dividido 2 me queda 4
entonces yo voy a decir que A1 va a ser igual a 4 veces A2. Ok, veamos. A esta ecuación le vamos a colocar la ecuación 3 y vamos a decir que tenemos que sustituir A2 en la ecuación número 3. En A1 igual a 4 veces A2 vamos a sustituir el valor de 0.48. Y entonces A1, que sería 4 por 0.48, me queda exactamente 1.92. Y entonces aquí yo puedo decir, y yo debo decir de alguna manera, que ya he encontrado el valor de la cortante, o perdón, de la fuerza axial número 1, que es 1.92. Para efectos prácticos, yo les voy a sustituir aquí y voy a decir que A1 es igual a 1.92, A2 es igual a 0.48 y A3 es igual a 1.44. Estos valores que coloqué aquí fueron los valores que en algún momento calculé, pues, con respecto a los valores anteriores, ¿no? Ok, si ustedes se dan cuenta, los valores de A1, A2 y A3 en su momento nos sale un valor positivo. ¿Qué quiere decir? Que la dirección de la flecha es de manera correcta. ¿Qué pasaría entonces? Asumamos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estas flechas yo las coloco hacia abajo y la flecha de la izquierda la coloco hacia arriba? Es decir, contrarias a los valores que acabamos de ver. Pues de alguna manera, si yo lo coloco así, los valores que acabo de calcular me quedarían negativos. ¿Y qué quiere decir que un valor me quede negativo? Que la dirección de la flecha está mal. Entonces, si aquí fuera 1 menos 1.43 y esta flecha estaría para abajo, ¿qué quiere decir? Que la tengo que voltear y colocarle el valor realmente como es un valor positivo. ¿Sí? Ahora, aquí yo tengo que darme cuenta que al igual que el método del portal, en el método del portal yo calculaba fuerzas horizontales. Perdón, en el método del voladizo yo calculo fuerzas verticales. Pero así como lo hacía en el método del portal que calculaba las fuerzas horizontales, pues en cada nivel voy a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora, pues en los siguientes niveles, ¿sí? Estábamos viendo que estábamos en el paso 2.1, que era la carga del último nivel. Vamos a ver ahora el paso 2.2 y vamos a calcular A1, A2 y A3 para el nivel intermedio, es decir, para el segundo nivel. Para esto, ¿qué necesitamos? Ok, vengamos a este diagrama. Para esto yo necesito obtener única y exclusivamente esto, ¿eh? Prácticamente lo que yo estoy subrayando en rojo. Es decir, el análisis de la losa de último nivel y el análisis de la losa del segundo nivel. Y entonces aquí yo podría determinar, si lo copio, me quedaría lo siguiente. Tendría entonces de esta manera mi edificio, en donde yo digo que aquí tenía
Y aquí tenía 10 pies, que es lo que estamos calculando del último nivel. Y como estamos cortando la estructura justo a la mitad, pues yo digo que acá tengo 5 pies. Así como coloqué yo mis distancias en el ejemplo anterior, que serían las distancias de 8, 2 y 4, yo vuelvo a calcular las mismas distancias, ¿va? ¿Esto en función de qué? Pues esto en función siempre del centro de gravedad. 8 pulgadas, 2 pulgadas, 4 pulgadas. Digo que el origen va a estar dado en el primer corte que voy a hacer y a partir de ahí veo, ok, el centro de gravedad, ¿dónde está? Ah, el centro de gravedad está aquí. Quiere decir que las fuerzas hacia la izquierda van a ser hacia abajo y las fuerzas hacia la derecha van a ser hacia arriba. Entonces coloco aquí mi fuerza hacia abajo, mi fuerza hacia arriba y mi fuerza hacia arriba. Diciendo que la fuerza de la izquierda es A1, que la fuerza de la derecha es A2 y que la fuerza de la izquierda es A3. Un secreto, y es que para todos los elementos estructurales, o mejor dicho, para el paso 2.1, 2.2 y 2.3, nosotros vamos a tener una ventaja. ¿Cuál va a ser esa ventaja? Que la relación que exista dentro de las fuerzas axiales y su distancia con el centro de gravedad, pues prácticamente siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad del edificio no importa si yo lo estoy analizando en el segundo nivel, en el tercer nivel o en el primer nivel. El centro de gravedad siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces yo puedo definir que la relación A1 sobre 8 va a ser igual a A2 sobre 2 y esta va a ser igual a A3 sobre 6. Y si nos damos cuenta, esa relación que yo acabo de colocar en la pizarra es exactamente la misma a la relación que yo coloqué en el análisis del último piso, ¿no? ¿Qué sería este análisis por acá? Luego de que nosotros hagamos, pues de alguna manera, el análisis directo de las relaciones que estamos trabajando de las fuerzas axiales con el centro de gravedad, nosotros tendríamos que resolver ahora la sumatoria de momentos con respecto a nuestro origen, ¿va? Eso siempre va a ser así. Decimos que esta sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0 para que nosotros estemos analizando nuestro método de pues estático equivalente y decimos que todo lo que va a girar hacia la derecha va a ser positivo. Veamos qué fuerzas producen momento. La fuerza A1, como está directamente colocada sobre nuestro origen, no genera momento. La fuerza A2 y A3 sí. Y la fuerza de 10 y de 5 kilogramos también. Entonces veamos. Sumatoria de momentos igual a 0 con respecto a nuestro origen. Todo lo que gira a la derecha va a ser positivo. Veamos las fuerzas A1 y A2. En este caso, A2 va a tener una distancia de 8 más 2, 10 pies. Si nosotros hacemos girar con respecto de nuestro origen nuestra fuerza, giraría en este sentido, es decir, hacia la izquierda. Por lo tanto, este momento sería negativo. Y me quedaría menos A2 multiplicado por la distancia de aplicación que hay. En este caso sería 8 más 2, 10. Y decimos que A2 va a estar multiplicado por 10. Luego vamos a tener la distancia A3, que si la hacemos girar con respecto a este punto del origen, giraría de esta manera. Es decir, sería directamente hacia en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, el momento es negativo y me quedaría menos A3
multiplicado por la distancia que existe entre el origen y A3, que en este caso sería toda esta distancia de acá, que si nos damos cuenta es sumar 8 más 2 más 4, que nos daría 14 pies. Entonces esto lo multiplicamos por 14. Ya terminamos con las fuerzas verticales, nos tocan ahora las fuerzas horizontales y de esta manera las fuerzas horizontales entonces deberíamos decir que la primera es 10. 10 va hacia la derecha. Si la hacemos girar con respecto a un punto, giraría de esta manera, ¿no? Giraría hacia el lado derecho. Por lo tanto, va a ser positiva y vamos a decir que es más el valor de la fuerza 10 kilogramos por el valor de la distancia de la aplicación de la fuerza hacia el origen. Que si nosotros la vemos de una manera muy detallada, ya la tenemos del lado derecho de la pantalla. Por lo tanto, va a ser 10 por 5. Luego, analizamos la fuerza de 5 kilolibras. Y esta fuerza de 5 kilolibras, si la hacemos girar con respecto del origen, va a girar de esta manera, va a girar directamente hacia la derecha. Entonces va a ser positiva y vamos a decir que va a ser más la fuerza de 5 multiplicada por la distancia que existe, perdón, entre 10, o perdón, entre la fuerza de 5 y el origen, que sería 10 más 5, 15 pies. Entonces colocamos 15 pies y todo esto va a ser igual a 0. Ahora ven, empecemos a resolver. Y nos diría entonces que tendríamos que tenemos menos 10 veces a 2 menos 14 veces a 3 más 50, que es 10 por 15, más 5 por 15, que en este caso nos da 75. Menos 10 a 2 menos 14 a 3 más 50 más 75, que nos darían 125, más 125 igual a 0. Nuevamente nos damos cuenta que tenemos dos variables y una ecuación. Por lo tanto, tenemos que echarnos mano de otra ecuación para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones. ¿De qué ecuación estoy hablando? Pues se recordarán ustedes que tenemos esta relación directa para poder hacer o armar otra ecuación. Para el efecto, yo voy a decir que tendría entonces la relación que A2 sobre 2 va a ser igual a A3 sobre 6. ¿Sí? ¿Puedo despejar yo para cualquiera de estas variables? Sí, porque cualquiera de estas variables las tengo en la ecuación de referencia también. En este caso, yo voy a despejar para mi ecuación A2 y me quedaría que A2 es igual a 2 veces A3 dividido 6. Por lo tanto, A2 es igual a A3 dividido 3. Que si ustedes se dan cuenta es la misma ecuación que obtuvimos anteriormente, porque estamos utilizando una misma, pues, simbología o una misma forma de cómo expresar nuestras fuerzas axiales. Y entonces, teniendo ya el valor de A2, yo lo sustituyo en la ecuación que acabo de encontrar y me quedaría menos 10 por A2, que sería A3 dividido 3, menos 14 A3 más 125 igual a 0. Si yo quito el paréntesis, me quedaría menos 10 A3 dividido 3 menos 14 A3 más 125 igual a 0. Y menos 10 tercios menos 14 me queda, en este caso, menos 52 tercios de A3
más 125 igual a 0. Si yo entonces empiezo a resolver esta ecuación, me quedaría que 125 va a ser igual a 52 tercios de A3, y A3, pues ese 3 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, me queda 3 por 125. Ese 52 está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo, y me queda que A3 sería igual a 3 por 125, todo esto dividido 52. Y entonces A3 me quedaría con un valor de 7.21. Ok, ya tengo el valor de A3. ¿Qué me quedaría ahora? Encontrar A2 con este valor que tengo por acá. Y entonces A2 sería igual a A3 dividido 3, que sería 7.21 dividido 3. Por lo tanto, A2 sería igual a 2.40. Y si ustedes se dan cuenta, ahí encontramos A3 y A2. ¿Qué nos falta ahora? Ahora tendríamos que encontrar el valor directo de A1. ¿Cómo encontramos el valor de A1? Pues A1 nuevamente lo vamos a encontrar con esta relación que tenemos por acá, que nosotros ya lo habíamos simplificado aquí en el ejemplo anterior. Entonces decimos que vamos a tener que A1 sería igual a 4 veces A2. A1 sería igual a 4 veces A2. Aquí le voy a poner una referencia y voy a decir que esta es una ecuación que se encontró Esta fue una ecuación que se encontró en el paso 2.1. Se los pongo como referencia, compañeros, para que ustedes no puedan llegar a confundirse. Y entonces me quedaría que A1 sería igual a 4 veces por A2, pero A2 es 2.40. Entonces, quiere decir que A1 sería 4 por 2.40, me queda 9.6 kilolibras. Y entonces acá nosotros podemos determinar de una manera muy sencilla, muy fácil, que ya tenemos los valores de A1, A2 y A3. ¿Qué nos tocaría ahora? Que nosotros de alguna manera podamos, pues, sustituir nuestros valores en las ecuaciones de arriba. Y me quedaría entonces lo siguiente, que A1 va a ser o va a tener un valor de 9.6. A2 va a tener un valor de 2.4 y A3 va a tener un valor de 7.21. Importante, compañeros, que chequemos esto, porque de alguna manera, si no lo ponemos en nuestro diagrama, cuando realicemos ya los cortes, secciones y demás, pues ya no vamos a encontrar en dónde poder graficar esos valores. ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo, Jake, Sí, Elison, decime. ¿de dónde sacó el 52? Eso sí no me quedó tan claro. 52, ¿qué 52? Menos 52 partido 3. Ah, menos 52 partido 3 me resultó este valor, me resultó de la resta de menos 10 tercios, menos 14.
que es prácticamente simplificar esto, vamos. Entonces, si lo haces en tu calculadora, pues te va a quedar menos 52 tercios. Ah, ya. Gracias, Inge. Va. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien.